Continuamos con el tema de los temores y la esperanza en el fin de los tiempos. Sigo platicando con el licenciado José Alberto Villasana, licenciatura en Filosofía por el Instituto Angelicum de Roma y de Teología por la Universidad Gregoriana de Roma. José Alberto, este libro, tu último escrito hasta ahora, ¿el número qué? 11. Oye, 11 libros, ¿verdad? Sí. Ya escribes libros más rápido que revistas. Sí. ¿Y qué se llama? Lo pongo aquí para que la cámara nos lo muestre. Catejon, el que retrasa la manifestación pública del anticristo. Tema muy relacionado con lo que estamos platicando. Háganos un poco del catejon del anticristo. Se relaciona, bueno, ¿qué quiere decir catejon? En griego quiere decir obstáculo. Y aparece esa palabra en la segunda carta de San Pablo a los tesalonicenses. Y él les dice una cosa muy interesante. Está hablando de la apostasía que se tiene que dar antes del retorno de Cristo, antes de la parusía. Y está hablando del anticristo. Entonces, él les dice, tan pronto sea removido aquel que lo retiene, aquel que retrasa, aquel obstáculo, entonces se manifestará el impío, el anticristo. Es decir, San Pablo les da a conocer que hay alguien que está retrasando o retardando, reteniendo esa manifestación pública de este personaje que San Juan llama el anticristo o el impío o el hombre de pecado o el hombre sin ley, el ánumos. Sí, entonces eso es a lo que se refiere pues es un estudio de lo que han dicho los santos padres, lo que han dicho los teólogos a lo largo de los siglos sobre las diversas posturas de quién puede ser este retenedor, este catejon. Como dice aquí atrás en la Cuarta de Forros, una de las profecías más reveladoras del apóstol San Pablo es la que se refiere a un obstáculo, así en es, griego catejon, que debe ser removido para que pueda manifestarse públicamente el anticristo. Y más adelante dice, casi 20 siglos después de San Pablo, el Papa San Pío X tuvo una revelación especial. La voy a leer. Sí, nos hablas de ello, ¿no? Porque, bueno, sí, fue Papa y es santo, es San Pío X. Entonces la fuente no acepta discusiones. Dice, he tenido una visión terrible. No sé si seré yo o uno de mis sucesores, pero vi a un Papa huyendo de Roma entre los cadáveres de sus hermanos. Él se refugiará incógnito en alguna parte y después de breve tiempo morirá una muerte cruel. Esto no ha sucedido todavía. Esto no ha sucedido aún y además coincide, si te fijas, casi textualmente con la visión que tienen los tres pastores de Fátima en 1917. Ellos también hablan, dicen ellos, que vimos a un obispo vestido de blanco huir de una ciudad en ruinas sobre los cadáveres de muchos sacerdotes laicos, ¿no? Subir una montaña y a los pies de una cruz sufrir una muerte cruel de flecha y espadas, dicen los niños. Coincide casi textualmente con esta otra revelación que tuvo el Papa San Pío X en 1909. Pero ¿por qué por qué citas esta visión del Papa San Pío X en tu libro, Catejon, que habla sobre el fin de los tiempos y el anticristo? Buena pregunta. ¿Acaso tú relacionas? Yo lo que establezco ahí es una hipótesis, precisamente, de que el Catejon al que se refiere San Pablo pudiera ser este Papa, que además no solamente es San Pío X y es las revelaciones de Fátima, hay otras muchas que yo cito, revelaciones privadas, me parece que 14 o 15 citas, pongo yo, de otros santos y otros místicos, en donde también tuvieron esta revelación de esto que va a suceder, es decir, un papa que tiene que huir de Roma en medio de una masacre, de una revuelta, para no ser muerto, y que durante esta esconderse en catacumbas para no sufrir la muerte, es donde se da la gran prueba de la Iglesia, de la que habla el Magisterio, el Catecismo de la Iglesia Católica, del gran cisma de la Iglesia. Es decir, un cisma. Un cisma, sí, es decir, dos papas. Un papa auténtico, que tuvo que huir de Roma y refugiarse, y otro que toma fraudulentamente la sede de Pedro, un antipapa,
que no es la primera vez, ha habido 37 antipapas en la historia de la Iglesia, y que causa, dice el catecismo y dicen otras fuentes de revelaciones privadas, la mayor prueba de la Iglesia, el mayor cisma que ha habido. A ver, José Alberto, cuando el Papa tuvo que salir de Roma y radicar en Aviñón, Francia, y después algunos sucesores, ¿no tendrá referencia a la visión de San Pío X a un momento ya sucedido, por ejemplo, Aviñón? No, primero porque es previo. Segundo, porque es decir, las revelaciones, estas de las que estamos hablando, fueron después del cisma de Aviñón. En segundo lugar, porque no coincide, al igual que tampoco coincide la interpretación que dio la Santa Sede el 26 de junio del año 2000 respecto a la visión de los niños de Fátima, porque Roma no estaba en ruinas, porque el Papa no huye sobre los cadáveres de muchos de sus hermanos. Ni siquiera cuando Aviñón no fue muerto. Ajá. No fue muerto el Papa. Bueno, tú estás hablando del atentado a Juan Pablo II el 13 de mayo. Así es, pero tampoco coincide con el cisma de Aviñón y con otros cismas que ha habido. Repito, ha habido otros momentos en que ha habido dos papas, un auténtico y un antipapa, y una pugna de cardenales contra cardenales, obispos contra obispos, pero esta concretamente por las notas, por las características adicionales que menciona, no se ha dado aún. Aparte, repito, porque esas revelaciones son posteriores al cisma de Aviñón y a otros cismas que ha habido. Para quien quiera profundizar en este tema y conocer más de tu libro, ¿dónde se encuentra? Porque luego nos da mucho gusto, nos escribe mucho el público al correo electrónico del programa preguntando dónde está. Sí, bueno, de momento solamente en la nueva librería parroquial de Clavería. Que está en Azcapotzalco. Librería parroquial de Clavería, ahí está este libro y los otros que has escrito. También, y los anteriores, sí. Tienes un libro que se llama Parucía. Parucía, Israel y los últimos tiempos y Catejón. O un correo donde se pueda solicitar. Sí, es avillasa@yahoo.com. Al volver de una pausa, lo ponemos en pantalla para pues ya de una vez responderle sus preguntas, ¿no? Se encuentra en la librería parroquial de Clavería y más adelante le diremos este correo donde lo puede pedir.